Hoy en Azucao prepararemos una granola crujiente y deliciosa, ideal para desayunos, meriendas y postentrenamiento. Fácil de hacer y con ingredientes naturales. ¡Comencemos! Hola, qué gusto tenerte nuevamente aquí en Azucao. Para iniciar el año quiero hacer una receta light. Para esto vamos a preparar hoy una granola casera, de esas que se hacen en casa, sin mucha complicación. Es una receta sencilla, con ingredientes accesibles, crujiente, riquísima y muy versátil. Esta es la granola que suelo hacer para tenerla en casa, para el desayuno, para después de entrenar o para las meriendas de los niños, para el colegio. Es perfecta. Esta es una receta base que luego puedes modificar añadiéndole ingredientes que tengas en casa o algunas cositas que sean de tu gusto. Para esta granola vamos a usar 400 gramos de avena en hojuelas, 80 gramos de almendras, 80 gramos de coco, 2 cucharadas de canela, un cuarto de cucharadita de sal marina, 100 gramos de azúcar morena, 50 gramos de mantequilla, una cucharada de vainilla, 150 gramos de miel de abeja, 160 gramos de pasitas. Y para una de las recetas de la granola vamos a usar 40 gramos de chocolate oscuro en chispas. Vamos a iniciar con los ingredientes secos. Vamos a añadir la avena, añadimos las almendras, vamos a añadir el coco. Este coco es coco fresco, pero vamos a cortarlo para añadirlo. Este coco ya está fileteado, pero vamos a cortarlo un poquito más. Ok, estando ya el coco cortado, lo vamos a añadir a los secos. Vamos a agregar la canela. Y vamos a agregar la sal. Esta es sal marina en trocitos. También puedes usar sal Maldon, pero si no te gusta la sal, pues no se la echas. Y vamos a mezclar estos ingredientes. Mezclamos todo a mano para que los ingredientes se distribuyan bien. Es importante mezclar bien los ingredientes secos antes de añadir los líquidos para evitar que algunas zonas queden más dulces que otras. Ahora vamos a agregar los ingredientes líquidos. Vamos a añadir el azúcar morena. Si no quieres agregar azúcares, evitas este paso y posteriormente agregas más miel o el edulcorante de tu preferencia. Ok, vamos a añadir la mantequilla. En este caso yo voy a usar mantequilla, pero también puedes usar aceite de coco como sustituto de la mantequilla. Colocamos la vainilla líquida y seguimos mezclando a mano. Y por último vamos a agregar la miel de abejas. Mezclamos bien por última vez. Fíjense que
toda la avena está cubierta con nuestros ingredientes. Se ve bastante homogénea la mezcla. Una vez lista la mezcla, vamos a colocarlo en una bandeja para el horno. Yo siempre uso este mate silicón para hornear la granola. Ok, vamos a ir colocando la avena en la bandeja y la vamos a ir esparciendo. Paso la mezcla a la bandeja y la distribuyo bien, tratando de que quede en una capa pareja para que se hornee de manera uniforme. Una vez tenemos la granola en la bandeja, vamos a llevarla al horno a 170 grados o 350 Fahrenheit por un tiempo más o menos de 40 minutos. Pero es importante que cada 10 minutos saquemos la bandeja del horno para ir revolviendo la granola y que se vaya horneando de manera uniforme. Una vez pasados los 40 minutos en el horno, vamos a retirar la granola y miren cómo se ve tostadita. Y entonces esto lo revolvemos nuevamente. Aquí vamos a colocar las pasitas y vamos a mezclar. Esta granola es ideal para meriendas de los niños, para el desayuno, meriendas post entrenamientos deportivos. Es importante dejar que la granola se enfríe, porque al enfriarse es cuando termina de ponerse crujiente. Una vez que esté fría, la vamos a pasar al envase para posteriormente almacenarla de las diferentes formas. Para hacer una versión adicional podemos colocar un poco de la granola en este envase y a esta granola le vamos a colocar 40 gramos de chocolate oscuro en chispas o puede ser en trocitos. Y te quedaría una versión adicional con chocolate. También, si quieres hacer una versión diferente, puedes, sin azúcar refinada, puedes sustituir la azúcar morena por miel. En este caso, en vez de colocar 150 gramos de miel y 100 gramos de azúcar morena, puedes colocar 200 a 250 gramos de miel de abejas. Esto, fíjense cómo yo los coloqué en envases de vidrio con tapa para mantenerla crujiente el mayor tiempo posible. Adicional a esta forma de almacenamiento, para que sea más fácil para el día a día, podemos colocarlo en estas bolsitas que tienen este cierre fácil y los podemos colocar en estas bolsitas para que sea más fácil a la hora de llevarlos al colegio o entrenamientos. Las rellenamos. Fíjense que pueden ir 2 o 3 cucharaditas de cereal y así las podemos transportar con más facilidad y así se mantienen herméticas súper chévere. Aquí tenemos, les muestro las etiquetas de azucao. Entonces esta ya lo tiene, pero estas bolsitas que también son de papel craft con visor también son perfectas para almacenarlas y tienen el estilo de la bolsa Ziploc que cierra y sella la bolsa. Así cerramos aquí, cierre fácil y también estaría lista. Esta también es otra opción. Y bueno, esta es un tamaño más grande. Colocamos una etiqueta
En total sale 1 kilo de granola. Y miren, esta es una manera súper práctica y mantiene la granola crujiente y por mucho tiempo. Entonces, bueno, estas son las maneras en que las puedes mantener perfectamente para llevarlas en el día a día o en envases de vidrio hermético para mantenerlas en casa. ¿Me asusté? Estamos en el video de cómo hacer granola en el canal de mi mamá. Azucador, casi la tengo. Y bueno, ¿en qué mes estamos? En enero, ya estamos en el 2026. Bueno, ya vamos a estar deprimidos, ya se fue la Navidad. La llevan. Ok. Bueno, entonces, ¿probamos la granola? Pues claro. Vamos. Ni que las vayamos a dejar ahí. Ok, tenemos entonces estas formas para almacenarlas, para que sea más fácil de llevar a todas partes. No se sale, observen. Y bueno, para probarlas con ustedes, vamos a servirnos acá un poquito para darle. Y, ¿quieres de chocolate o quieres la normal? ¿Sin chocolate o con chocolate? Con chocolate. Ok, gracias. Este va a ser todo. Perfecto. Pero, Ajá. obviamente, también la granola sirve como cereal, así que voy a agarrar mi lechita. Okay. ¿Cuál es la mía? Te pongo primero la granola con chocolate y luego Esto es publicidad. ¡Bórrenlo! No, no, ¡Por! ¡Ay! Bueno, ya que no se va a intoxicar. Upa. Esto si lo comes en la mañana puede darte muchos recursos y es muy buena para... Tiene mucha energía. Tiene muchas energías y carbohidratos, ¿no? Carbohidratos, carbohidratos y da energía para correr. Y muchos corredores profesionales las comen. Bueno, vamos a probar, ¿no? Sí. Que estamos jugando mucho. riquísima. Qué rica. Además está crujiente. Muchísima. Me hace volar. ¡Estoy volando! Está divina. Divina. Cuéntame algo. ¿Te gusta llevarla al colegio de merienda? Y después entrenar, después de natación. ¿Te gusta? Me da energía. Y puedo patalear más. A nosotros nos encanta a cualquier hora del día. Es súper sana y bueno, deliciosa. Espero que esta receta te sirva y la adaptes a tu gusto. Gracias por acompañarnos. Espero que te haya gustado esta receta. Dale like y suscríbete y comenta algo bonito o algo que te guste de la receta o que comentes unas recetas que ha pasado de generación en generación en tu familia. Hasta un próximo video. Bye.